Bienvenidos a un nuevo seminario que estamos dando sobre el discipulado, es muy importante eh, el discipulado en nuestros niños y jóvenes ahora que vivimos en situaciones tan difíciles, eh, ante tanta deserción de nuestros jóvenes en la iglesia. Es una preocupación para nosotros ayudar a los padres en cuanto a la educación religiosa, eh, el culto familiar. El hogar es la primera iglesia, la primera escuela que los niños y adolescentes tienen en sus vidas. La iglesia no puede la iglesia suplir las necesidades espirituales y formar cristianos poderosos que Dios necesita para que predicar el último pregón con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos mucha deserción y entonces nosotros, un grupo de maestros, estamos preparando algunos materiales y seminarios para que los padres puedan tener orientaciones basadas en la Biblia y en el don de profecía. Uno de los personajes que en la Biblia nos habla acerca del discipulado es Abraham e Isaac. Todos recordamos que Abraham fue padre casi a los 100 años, casi a los 90 años él fue padre de Ismael, pero cuando el muchacho tenía ciertos años ya lo tuvo que eh, expulsar porque había una rivalidad entre Isaac perdón, entre Ismael e Isaac, provocado por Ismael, ¿no? Pero si nosotros observamos la vida de Abraham e Isaac, observamos que pudo haber sido un excelente padre. Tristemente, los padres cometen errores, especialmente cuando son primerizos, ¿no? Y eso ha pasado en todas las épocas. Y Abraham no dejó de cometer un error, ¿no? Ahora, los descendientes de Ismael son los árabes que han traído tantas dificultades al pueblo judío. Pero nosotros vamos a enfocarnos en cuanto al discipulado de los hijos adolescentes según el ejemplo de Abraham. Es una comparación que después de muchos estudios hemos podido compartir con ustedes. Eh, Estas son 7 principios o actitudes que tuvo Abraham con su hijo Isaac. Acuérdate que Isaac fue el único hijo de Sara y Abraham. Era el hijo de la promesa. Y y de Abraham y de Isaac y desciende todo el pueblo judío. El cuadro del discipulado que lo vamos a ver se encuentra en Génesis 22. A la parte que es histórico, también es pedagógico, porque nos enseña el valor de la historia y cómo nosotros podemos aplicarlo en la educación de nuestros hijos. Nosotros sabemos que los niños y adolescentes de hoy son muy diferentes a nosotros que hemos crecido en un ambiente adventista. Esta generación alfa, su mente está preparada para trabajar con la tecnología y la información que ellos reciben no la pueden controlar. Es por eso que es importante que los padres, los maestros, los líderes que trabajan con niños y adolescentes necesitan ayudarles a ellos a diferenciar lo correcto del incorrecto, la verdad de la mentira, ¿verdad? Los diferentes medios son usados por Satanás para realmente alejar a los niños y adolescentes de los caminos de Dios. Satanás utiliza series, libros, películas, canciones, actores, actrices, libros, y muchos de ellos alejan a las personas y por supuesto nuestros niños y adolescentes también acerca del camino de Dios. Así que nosotros vamos a enfocarnos en los principios establecidos con el comportamiento que tuvo Abraham con Isaac, como un principio para el discipulado con los adolescentes de hoy día. ¿Cierto? El discipulado es lograr que el niño sea un discípulo de Jesús, que aprenda a ser una persona que frente a las tentaciones, cuando no esté el papá, no esté la mamá, ellos se puedan mantenerse leales a Dios. Pero para ello necesitan un conocimiento, necesitan ellos a conocer en lo teórico y en lo práctico. No basta solamente con que el niño conozca la historia del el hijo pródigo, el niño necesita saber que el mensaje y saber mantener, ser sabio para poder elegir el bien y dejar el mal.
Entonces nuestros niños no tienen muchas veces el conocimiento básico de lo que un cristiano debe conocer: orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, saber decir no a una tentación, diferenciar la comida, el estilo de vida, porque nosotros debemos lograr que nuestros niños tengan un estilo de vida como Dios lo aprueba. Eso lo logra a través de un compromiso diario con Dios. Él tiene que ser una persona feliz, sabe que tiene que enfrentar desafíos, sabe que tiene un mensaje que enseñar, es llamado a ser luz, ¿verdad? Nuestros niños no tienen un conocimiento muchas veces de ellos porque se ve, ¿no es cierto?, en nuestra realidad. Estaba viendo las estadísticas dicen que la iglesia adventista ha entrado 40 millones de adventistas y 20 millones han ido en un proceso de muchos años. Entonces, ¿por qué se van nuestros niños y jóvenes de la iglesia? Así que las estadísticas son muy altas y queremos nosotros que ustedes, este estudio sea una ayuda para los padres y para los líderes. El primer principio es que los padres deben amar a sus hijos. Ese parece bastante absurdo cuando alguien dice si un papá puede amar a sus hijos. A veces la responsabilidad, el estilo de vida hoy día muestra que los padres a sus hijos les compran ropa, comida, juguetes, ciertas libertades, pero realmente ellos lo aman. Realmente ellos demuestran que eso aman o es parte del compromiso de haber tenido hijos. En, en Génesis 22 dice, en el versículo 2 dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Entonces, esas palabras las dijo Dios. Por lo tanto, Dios reconocía que Abraham amaba a Isaac. Abraham amaba intensamente a su hijo, ¿no? Amar a los hijos significa tomar en serio la paternidad y la maternidad. O sea, no es solamente el deber del padre en el hogar, sino también de la madre. Cuando el padre no esté, la madre ejerce su autoridad de llevar a sus hijos a los pies de Jesús. Pero los niños necesitan ver a los dos. Si ve solamente a la mamá, va a pensar que la religión es asunto de mujeres. Pero nosotros tenemos que tomar en serio la paternidad y la maternidad. Nosotros los padres somos la figura de Dios en nuestro hogar. Por lo tanto, los niños y adolescentes deben ver que los padres están imitando a Dios, a Cristo. Cristo, todos somos alumnos en la escuela de Cristo, así que nosotros tenemos que actuar, ¿no es cierto?, con el mismo amor que Dios nos tiene. Ser padre o madre es algo bastante serio, más serio que ser un buen jefe. Pero los padres tienen que diferenciar. En tu hogar eres un padre, en tu centro de trabajo eres un jefe. Es más serio que ser un buen obrero al servicio de la iglesia. O sea, ser padre es más responsabilidad que ser un pastor, un anciano, un director, un maestro en la iglesia. Tu hogar tiene que ser tu primera iglesia. Y sobre todo los niños y adolescentes deben sentir que son amados. Y más serio que ser un buen profesional, ¿no? Tristemente, en la sociedad en la que vivimos, los valores han decaído mucho. Entonces, recuerdo hace unos años que unos jóvenes profesionales hicieron un desfalco aquí en los Estados Unidos y lo primero que hicieron fue investigar de qué universidad habían salido. Y habían salido de las universidades principales de aquí de los Estados Unidos. Y la universidad tomó el asunto serio y decidió hacer cambios en su currículum profesional para incentivar los valores. Pero el principio número uno nos muestra que los niños, si quieren ser buenos discípulos de Jesús, necesitan saber que son amados por sus padres. O sea, los niños quizás no van a ser amados en la iglesia, pero los niños tienen que saber y descubrir que realmente son amados por sus propios padres. La importancia del amor, ¿no? Y es algo interesante en este versículo 2 es que no es Sara que le dice, no es un profeta que le dice, es el mismo Dios que dice que Isaac era amado
por su padre. Qué maravilloso. O sea, la base de la educación es el amor. Y eso es algo que la iglesia, por más, y la Biblia lo enseña, ¿no? La base es el amor. Así que todo hijo que, si un padre quiere que sus hijos permanezcan en los caminos de Dios, deben sentirse amados. Segundo, los padres deben educar espiritualmente a sus hijos. Como iglesia hemos cometido errores, quizás como líderes hemos asumido la responsabilidad de los padres. En la iglesia le enseñamos a orar, les compramos Biblias, le damos regalos, le hacemos tanto por los niños, hacemos actividades con los niños, pero los padres han dejado realmente de asumir su responsabilidad. Inclusive encuentras padres que te dicen, mire, yo no le enseñé la lección a mis hijos, pero sé que usted es un buen maestro y usted le va a enseñar. Y eso nos eleva el ego, pero no es lo correcto. Los padres tienen que educar a sus hijos espiritualmente. En el versículo 2, Dios le dice a Abraham, vete a la tierra de Moria. En la cultura judía, Moria evoca una experiencia espiritual más rica. No había santuario, no había templo de Jerusalén. Por lo tanto, en la cultura judía se dice que allí las personas que amaban a Dios, porque habían personas fuera, fuera de Abraham que también adoraban a Dios, sentían que allí Dios respondía los sacrificios, ¿no? Y es importante, los padres necesitan enseñar a sus hijos las cuestiones espirituales, doctrinas, a orar, a leer la Biblia, el culto personal, el culto familiar, la recepción del sábado, la despedida del sábado. Parece que esas cosas han desaparecido, ¿no? Cuando era niño, recuerdo que nosotros entramos, yo tenía 5 o 6 años cuando entramos a la iglesia y los consejos que le daban a mis padres eran tener el culto familiar, recibir el sábado, se apagaba la televisión y eso es algo que se hacía desde pequeño. Entonces, esas cosas no deben desaparecer. Hace algunos días escuché que en una conversación, eh, mi padre de 84 años decía que ya no ve a los niños y a los jóvenes entrar con la iglesia con la Biblia. Y una hermana le dijo, esas cosas ya pasaron de moda. Y entonces era en el tiempo antiguo. Entonces mi papá le dijo, yo creo que, ¿y dónde están sus hijos, hermana? Le dijo, ¿no? Y le dijo, se fueron, simplemente. Hay cosas que no pueden pasar de moda. Los padres necesitan para enseñar espiritualmente, educar espiritualmente a sus hijos, revivir el culto familiar, revivir el culto personal, revivir la recepción del sábado, las oraciones, los momentos de oración, las conversaciones, ¿no? Los padres necesitan enseñar que todo es teórico y práctico, pues los hijos deben escuchar el discurso de la religión y ver la práctica de la religión en los padres. Y esto es muy importante. Los niños necesitan conocer los 10 mandamientos y necesitan comprender los 10 mandamientos y necesitan saber cómo practicar los 10 mandamientos en el mundo en el que ellos se desarrollan. Y es un proceso, ¿no? No es una cosa de una hora, es práctico. La iglesia adventista es un estilo de vida práctico. Ellos tienen que saber qué cosas comer, qué cosas no se comen y cómo ellos lo van a aplicar a sus propias vidas. Por lo tanto, no es solamente que el niño conozca los nombres de los 12 apóstoles, ellos necesitan saber, conocer a los 12 apóstoles y saber cómo ellos pueden actuar como buenos discípulos de Jesús. Y esto es importante, ¿no? Los niños deben ver que sus padres practican la religión, porque uno de los puntos claves que es cuando los jóvenes en las encuestas que se han hecho en los adolescentes y jóvenes, que a veces la gente adulta es hipócrita, porque en la iglesia se enseña una cosa y en el hogar es otra cosa, ¿no? Para que la religión influya en la sociedad, debe influir primero en el círculo del hogar. Acuérdate que como es tu hogar, es la iglesia. Si se enseña a los niños y adolescentes a amar y temer a Dios en la casa, se verá que cuando a su vez salgan al mundo, estarán preparados para educar a sus propias familias para Dios. O sea, la iglesia no es el culto, no es la escuela sabática y el sermón. El ser parte de la iglesia cuando tú sales para afuera.
porque dentro de la iglesia estamos siendo instruidos a través de la escuela sabática, a través del sermón, a través del club de aventureros, pero cuando los niños salen afuera es donde realmente se muestra si eres parte de la iglesia. Cuando si se enseña a los niños a amar y temer a Dios en la casa, se verá cuando a su vez salgan al mundo, estarán preparados para educar a sus propias familias para Dios. Y así los principios de la verdad se implantarán en la sociedad y ejercerán una influencia poderosa en el mundo. Hoy día se habla mucho de que nosotros necesitamos testificar en nuestra comunidad, en nuestra familia, pero ponte a pensar, ¿realmente esto se cumple? Nuestros niños cuando están, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, cuando están reunidos con otros jóvenes de la comunidad, en su familia, en la universidad, en la escuela, ¿realmente son como Daniel y sus amigos? La respuesta lo sabemos. El testimonio a la gente habla mucho que tenemos que dar un buen ejemplo, pero no es solo eso. La religión, acuérdense, nunca debe divorciarse de la educación dada en la familia. O sea, siempre tiene que haber una diferencia, porque somos llamados a ser diferentes, diferentes en el comer, en el vestir, en el adorar. Adoramos en un día diferente, comemos diferente, nos vestimos diferente. Nuestro estilo de vida es diferente, nuestra forma de adorar es diferente a las otras iglesias. Por lo tanto, es importante enfocarnos en que los padres deben educar espiritualmente a sus hijos, porque realmente nuestros niños tienen, como les digo, tienen que, cuando salen a la comunidad, tienen que ser diferentes como lo fue Daniel y sus amigos en Babilonia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en Daniel y sus amigos? Ellos llegaron a un ambiente, les cambiaron el ambiente así de un día para otro. Un nuevo idioma, unos nuevos dioses, unos castillos y lugares lujosos que ellos jamás habían imaginado ver. Ahora ellos en toda esa idolatría y las comidas y el lenguaje y los amigos, ¿ustedes creen que solamente cuatro muchachos salieron de Jerusalén? Debieron haber salido más. Pero como les digo, los padres deben educar espiritualmente a sus hijos. Por lo tanto, se ve que Abraham había educado espiritualmente a Isaac. Es una pena que Isaac no hubiera hecho lo mismo con Ismael. Aunque hay una cita de la señora White que ella dice que Ismael conocía mucho, pero como él tenía ese rencor por haber sido expulsado de su hogar, él cambió el estilo de adoración que su padre le había enseñado para llevarle la contra. Es por eso que se dice que el Corán es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Así que hay cosas que nosotros debemos ver, ¿no? Que los padres tienen que educar espiritualmente a sus hijos en el hogar y que los primeros maestros son los padres. En el caso de que el padre no sea adventista, es la madre que asume su responsabilidad. Padres e hijos deben adorar juntos. Pero nosotros en el hogar adventista hay muchos muertos. El muerto del culto familiar. Las familias no adoran a Dios al levantarse, al acostarse. No estudian la lección de la escuela sabática, no reciben el sábado, no despiden el sábado, no asisten a los cultos. El estilo de vida ha logrado que una separación, los niños pueden tener todo, juguetes, comida, ropa, pero se ha logrado una separación, ¿no? Cada uno hace lo que puede, lo que quiera, y entonces los hijos no aprenden a adorar a sus hijos, a adorar a Dios juntos, ¿no? En el versículo 10 dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre ofreciendo sacrificios a Dios. Por eso cuando Abraham dijo que él iba a hacer un sacrificio, no era nada nuevo para la familia. O sea, Abraham estaba acostumbrado al lugar que llegaba y levantaba un sacrificio. Y los sacrificios en el tiempo de Abraham eran diferentes a los sacrificios que hacían los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos ofrecían niños, vírgenes, enemigos, los ofrecían y sacrificaban ahí a sus dioses. Corría la sangre humana. En cambio, los sacrificios de Abraham eran la sangre de un cordero que representaba a Cristo un día morir por nosotros.
Entonces, los sacrificios de los cananeos tenían ídolos, tenían oraciones. Había una diferencia entre los sacrificios de Abraham y los sacrificios de los pueblos cananeos. Pero Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre ofreciendo sacrificios a Dios y a participar con su padre de momentos de comunión con Dios. Aparte de eso, la gente miraba y decían, wow, este hombre hace un sacrificio, no ha matado ni un enemigo, no ha matado a un ser humano, no tiene ningún ídolo. Adorar a Dios y buscar a Dios es algo bien esencial en la adolescencia y los adolescentes están abiertos a la adoración. Ellos están con muchos cambios, cambios físicos, cambios mentalmente, cambios socialmente. Entonces, es importante que los padres empiecen a estar abiertos a la adoración. Pero es muy tarde si quieren empezar cuando tienen los 12 años. Recuerdo una amiga cuando vio que sus hijos tenían 14 años y 15 años, él dijo, a partir del próximo jueves nos vamos a la sociedad de jóvenes. Y su hijo le dijo, ¿no? Si, mamá, ¿por qué ahora te interesa la sociedad de jóvenes si antes no nos llevabas? Y eso fue una enseñanza que ella nos dio. Pero es importante, es esencial en la adolescencia que los adolescentes estén abiertos a la adoración. En este sentido, la religión saludable es esencial, pues adorar a Dios en casa y en el templo ayuda mucho en las perspectivas emocionales, psicológicas, cognitivas, morales y en la realización personal. Cuando uno estudia la Biblia con los hijos y cuando los hace pensar en el mensaje que tiene esa lectura, ese estudio, cuando la familia se reúne, el niño entonces empieza a tener un desarrollo emocional psicológico, que descubre que Dios tiene un plan para él. No importa sus errores, sus deficiencias, su inexperiencia, él tiene un lugar en el corazón de Dios. La parte cognitiva, él aprende quién es Dios, los planes que Dios tiene para ellos. En el aspecto moral, enseña al niño la diferencia entre los cananeos que tienen un estilo de vida diferente y en la realización personal. Ellos descubren que necesitan prepararse, educarse, realmente ir a las universidades para hacer un servicio para Dios, pero lo importante es que tienen que aprender acerca de Dios. Los padres deben tener objetivos espirituales para que los hijos, ¿no? Hace mucho tiempo, estoy aquí cerca de veintitantos años en Estados Unidos, y antes yo escuchaba, antes, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser una persona que vaya a China a predicar de Jesús, pero hoy día no se escucha eso. Los niños, los padres no tienen objetivos misioneros para sus hijos. Quieren ser doctores, abogados, pero lejos de la iglesia. Por eso, cuán importante es que los padres enseñen y juntos adoren a Dios y les enseñen que parte de la adoración a Dios es el servicio, ¿verdad? Es el servicio a Dios, el servicio en la comunidad, como maestros, predicando, enseñando, fortaleciendo, ganando personas para Cristo. La adoración no solamente es cantar y orar y en algo monótono, tiene todo momento es propicio para la educación y la enseñanza. Principio 4. Los padres deben convivir con sus hijos. En el versículo 6 y 8 de Génesis 22 dice, e iban juntos. ¿Quién? Abraham e Isaac eran amigos cercanos y Dios estaba con ellos. Es importante porque ahora vivimos en una época muy moderna para los padres, el estilo de vida, los padres tienen dos trabajos, la mamá tiene dos trabajos en diferentes horarios, los niños son educados por personas que los cuidan por la tarde después de la escuela y entonces no hay una convivencia con los hijos, los padres no conocen a sus hijos. Cuando llegan ya están dormidos o ya están comiendo, pero no hay una convivencia. La mejor manera de mostrar a nuestros hijos que están en primer lugar en la agenda es dedicándoles tiempo de calidad y, si es posible, en cantidad. Los padres deben no solamente estar con los hijos en fiestas o en eventos de fin de semana, los niños necesitan convivir con sus padres día a día.
sea, tienen que darse un momento para estar con los hijos, ¿no? Mi hermano tiene tres hijos y yo observo que él, después de su trabajo, siempre tiene conversaciones con ellos en una forma personal, privada, conversa. Mi cuñada también, observo, ¿no? Que hay una convivencia, porque el recuerdo es que los niños no están nunca, nunca deben sentirse solos. Sus padres son los que deben estar con ellos y darle a ellos lo que necesitan, ¿no? Escuchar palabras como me gusta estar contigo, paso el tiempo que sea necesario para conversar, jugar, reírnos, ver películas, andar en bicicleta. Cualquier sea tu responsabilidad, es algo que se debe realizar. Mi hermano trabaja como tesorero en una conferencia y a veces cuando él se va a un viaje por reuniones de la división o de la unión, él siempre aprovecha un tiempo a veces de llevar a su propia familia como unas vacaciones y ellos están ahí juntos. Esa convivencia ayuda a los padres, a los niños nunca a sentirse solos. Y ellos así, como familia, tienen un tiempo no solamente para estudiar la Biblia, sino también para convivir, conocerse, hacer mejoras, escuchar las aspiraciones, y así se mantiene una familia unida. A veces los padres conocen más a las personas que trabajan con ellos que a sus propios hijos. ¿Verdad? Recuerdo mucho un enfrentamiento que hubo entre el hijo de un alcalde en una de las escuelas con otro muchacho, tuvieron problemas. Y cuando se confrontaron los padres, el padre del niño, era un problema de muchachos, pero se tuvo que llamar a los padres. El hijo del alcalde se había portado muy groseramente con otro muchacho y entonces los padres del niño que había sido agredido le preguntaron si él era un buen alcalde. Y el alcalde dijo, mire las obras de mi ciudad. Entonces, no, no me refiero a eso, le dijo el alcalde. Si me refiero a que si usted es un buen alcalde con su familia, que es la belleza que usted muestra en las obras que hace en la comunidad, usted lo está haciendo dentro de con sus hijos, porque la conducta de sus hijos no es la apropiada. Y no somos las primeras personas que somos víctimas de la conducta de su hijo. Entonces el alcalde tuvo que reconocer que realmente, aunque él estaba siendo un buen alcalde fuera, no tenía la convivencia con sus propios hijos. Y tristemente, bueno, pues tristemente él tuvo que dejar de ser un alcalde para dedicarse y ser un buen alcalde en su propia familia. Los padres deben conocer a sus niños. Cada hijo es diferente, entonces, por lo tanto, cada hijo necesita más tiempo con Dios, más tiempo con los padres, porque somos diferentes. Y esto es importante. Los padres siempre deben convivir con sus hijos. Principio 5. Los padres deben dialogar con sus hijos. Ahora, tú convives con tus hijos, estás con ellos, conversa, pero el diálogo. Y dice que habló Isaac a Abraham, su padre. Habló Abraham, Isaac, a Abraham, su padre. Qué maravilloso. Qué maravilloso es ver que realmente Isaac no tenía barreras de comunicación con su padre. Claro. Y Abraham y Isaac tenían conversaciones. Ustedes, ahora la tecnología en los celulares han hecho que las familias se queden mudas. A veces observo una reunión familiar, empiezan saludándose y de repente queda un silencio en la sala, los niños con sus celulares, los padres, los abuelos en la televisión, los padres con los tablets, las computadoras, entonces no hay un diálogo. O sea, no saben los padres que el celular y los medios de comunicación no solamente afectan el cerebro con esos juegos y distracciones, sino también afecta la comunicación. Una de las preguntas más importantes que un hijo debe hacer es, mamá, papá, ¿podemos hablar? El momento de diálogo con los hijos es realmente importante, pues es el éxito en el discipulado de los hijos. Depende en gran medida de la manera como los padres se comunican con ellos. Tú sabes si tus hijos aman a Dios. Las estadísticas muestran que los hijos de pastores y de ancianos de iglesia am, han dejado ellos, son muchos, algunos de esos muchachos en las estadísticas muestran que son ateos. ¿Qué pasó?
Si tú eres pastor, tú eres un anciano de iglesia, tú eres un director de conquistadores, ¿por qué tus hijos han dejado de adorar a Dios? Tú conocías, conversabas con ellos, sabían lo que ellos sienten, cómo se sienten en la iglesia, creen en Dios, ¿no es cierto? Eso es muy importante y más ahora cuando los medios de comunicación dan informaciones terribles que van en contra de lo que la Biblia enseña y de lo que Dios aprueba. Es ver una serie en Netflix, en YouTube, en cualquier área, es terrible. Personas que usan el nombre de Dios, series que se burlan de Dios, series que fomentan la idolatría, series que fomentan la evolución, series que fomentan el espiritismo, series que fomentan las sectas ocultas. Estas series realmente salen de libros. Y recuerden ustedes mucho, los padres deben recordar que la señora White decía mucho en que en su época Satanás se había encargado de escribir libros. Y muchas de las películas y series que nuestros niños ven son basadas en libros. Así que muy seguro que Satanás ha escrito más libros de lo que la gente piensa. Pero la conversación, el diálogo, tú preguntas a tu hijo si aman a Dios, si están contentos los sábados, si como cristianos son felices, ¿verdad? Porque estamos en una iglesia muy difícil. Todo es no, no puerco, no baile, no joyas, no pinturas, no tatuajes, no licor, no. Y entonces yo te lo digo a alguien porque yo crecí en la iglesia. Y todo era no, no podía ir a los 15 años de mi prima, no podía ir a los 16 años, y a los 15 años de mi amiga, no podía. Había una reunión porque bueno, yo estudié en una escuela no dentista y en la secundaria antes de irme a la universidad adventista y entonces es difícil porque es no y no. Así que cuando organizaban en el aula, en la escuela católica organizaban una actividad, decían yo no puedo ir, soy adventista, no puedo. Entonces sí, y era niño y era sábado, era viernes de noche, caía 24 de diciembre y la familia estaba afuera y entonces teníamos que dormir en la casa para ir al día siguiente a la iglesia y no se celebraba Navidad. Pero yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué cae en sábado? Pero gracias a Dios, mis padres dialogaban con nosotros y nos decían que había que obedecer y ser reverentes a Dios. Pero eso cuesta, es difícil. Por lo tanto, el diálogo era importante porque nosotros ahora de grande podemos comprender muchas cosas que de niños no comprendíamos, especialmente en las horas del sábado, ¿verdad? Los viernes de noche, nosotros tenemos que cambiar la forma como nosotros celebramos el sábado. Ya lo he dicho en muchas oportunidades, tuve la oportunidad de viajar a Israel y los viernes de noche no es apaguen la televisión, apaguen las luces, acuérdense temprano, ¿no? En Israel podíamos ver a los judíos con sus hijos, sus familias, danzando por las calles, cantando, orando, se iban al muro de los lamentos. Era una cosa muy diferente de la que nosotros que hemos crecido en la iglesia podíamos ver. A nosotros nos decían apaguen la televisión, vayan, lean la Biblia y silencio. Pero en cambio ya era diferente, era un ambiente muy diferente. Y eso es algo importante en la cultura judía, es que los padres dialogan. Cuando yo estuve en Israel, en las dos oportunidades que viajé, le preguntaba a los padres, ¿qué es lo que ustedes hacen realmente para educar a sus hijos, para que guarden el sábado, para que tengan reverencia a Dios? La respuesta era la misma que la iglesia adventista tiene en la Biblia y en el don de profecía. Es el trabajo del papá y la mamá en educar a los hijos. Empezamos desde el domingo a incentivar en los niños a guardar el sábado. O sea, no es una cosa difícil. Es la comunicación. La comunicación sincera es la prioridad número uno de los hijos. O sea, los padres tienen que tener una comunicación. Saber si sus hijos son felices dentro de la iglesia. Porque cuando llega la adolescencia, si no ha habido una buena comunicación, un buen diálogo, automáticamente los hijos le dicen a los padres, tú nunca me preguntaste.
si yo quería ser adventista. Tú nunca me has preguntado si yo amo a Dios. Y saben, esos son dardos para los padres. ¿Sabes? Como maestro por más de 40 años que estoy en la iglesia, y bueno, yo estoy más de 50 años en la iglesia, me he tocado con casos que digo, wow, me pregunto si esos padres habrán dialogado con sus hijos, ¿no? Inclusive, cuando falleció un anciano eh, de iglesia, mi padre fue a visitar a la familia. Ellos tenían tres jóvenes ya y habían dejado la iglesia, el papá murió y ya ellos no estaban en la iglesia. Mi papá les dijo que uno de los deseos de su padre era que ellos regresaran a la iglesia. Y los jóvenes le dijeron, no, nosotros no tenemos tiempo para eso. Mi papá sabía que no íbamos a regresar, así que no. Un hermano que había logrado ser un impactante con sus predicaciones, no había logrado tener con sus hijos un diálogo, ¿no? Tristemente, sus tres hijos hasta el día de hoy no han regresado más a la iglesia, ¿no? Y el dolor de un padre es morir sabiendo que sus hijos no han retornado a los brazos de Dios. Pero el diálogo, la comunicación sincera es la prioridad número uno de los hijos. Principio 6. Padres e hijos deben compartir juntos los sacrificios de la vida. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 9 de Génesis 22. Este fue un momento de extremo sufrimiento para el padre Abraham, pero Isaac compartió el sufrimiento. Imagínate la escena. Isaac pregunta dónde está el cordero y su padre le dice que Dios va a proveerlo. Cuando llega el momento preciso, Abraham tenía 100 años. Creo que tenía un poquito más, porque a los 100 nació, él tendría como unos 112 años y entonces le dice que él era el cordero. Ahora Isaac se imaginaba, sabía que era un sacrificio y su padre le dijo que Dios le había mandado que él tenía que ser sacrificado. Debe ser, miren las cosas que pueden haber pasado. Isaac pudo haber empujado a su anciano padre y haberse corrido hasta donde estaba su madre Sara, ¿verdad? Eso pudo haber pasado. No podemos decirlo que no. Abraham sabía que no podía decirle a Sara, pero él obedece, ¿no? Y ese fue un momento de extremo sufrimiento para el padre Abraham. Pero Isaac compartió el sufrimiento. O sea, ahora Isaac asumió su responsabilidad de ser el sacrificio, ¿no? Y eso significaba no solamente, significaba que nunca más iba a ver ni a su papá ni a su mamá. No tuvo la oportunidad de despedirse de su mamá porque no sabía del sacrificio. Por lo tanto, ambos tenían un sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del discipulado, es una caminata en la que tenemos alegres y momentos de tensión. A veces nosotros enseñamos que ser un cristiano todo va a ser fácil, pero no es así. A veces la gente piensa que, oh, sí, ser cristiano es bien fácil, te llueve las bendiciones, tú tienes que tener fe, que esto va a salir bien, que estos son, pero nosotros no estamos todavía en el cielo. El discipulado es una caminata en la que tenemos momentos alegres y momentos de tensión. Y eso es parte de la educación de los hijos. No podemos transformar esta caminata en puros momentos de diversión. Los niños tienen que aprender que parte de ser cristianos es momentos tensos, cuando estamos frente a una tentación, ante una injusticia. Por eso están las bienaventuranzas, ¿no? El sufrimiento es parte del proceso de madurarse. Todos los personajes de la Biblia tuvieron momentos difíciles. Todos. No podemos decir que todos tuvieron una vida fácil. ¿Quién tuvo una vida fácil? Si tú observas, todos los personajes de la Biblia pasaron por momentos difíciles. Esther, Daniel, José, Josué, Moisés. O sea, nunca ha habido un personaje que tuvo un momento alegre. David, los discípulos, el mismo Jesús. O sea, no podemos transformar esta caminata en puros momentos de diversión.
El sufrimiento es parte del proceso de madurar. Un aspecto en el tema del sufrimiento como elemento esencial del discipulado es este: la necesidad también de negar algunas cosas a los adolescentes. Pocas cosas son más perjudiciales que un adolescente que tenerlo todo lo que quiere en el momento que quiere. O sea, los padres tienen que a veces también no darles una vida muy fácil a los adolescentes. eh, y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Los valdenses en el conflicto de los siglos, ellos nunca educaban a sus hijos para que tuvieran una vida fácil, porque ellos sabían que venían las persecuciones de la Iglesia Católica contra ellos. Así que no les enseñaban a vivir el día con obediencia a Dios, pero les enseñaban también, les negaban algunas comodidades, ¿verdad? Porque a veces cuando se ofrece tanto lujo, tanta comodidad, la iglesia se duerme, ¿verdad? Nuestras iglesias en Norteamérica tienen aire acondicionado, calefacción, ¿no? Pero quítenle el aire acondicionado a ver si ellos van a poder soportar estar en una iglesia. Ellos no están acostumbrados, porque el estilo de los lujos y las comodidades pueden afectarlos. En un aspecto, este sentimiento materialista e inmediatalista rápidamente es aplicado a las cuestiones espirituales y morales, con la consecuente creencia de que se puede hacer todo a cualquier hora sin que nadie tenga el derecho de controlar o pedir cuentas. Los padres tienen que enseñar a sus hijos que parte de ser un cristiano es no solamente un momento alegre, sino un momento de tensión. Hay que saber decir no cuando el hijo está en adolescencia. Especialmente será en los adolescentes, cuando los adolescentes empiezan a tener novias que no son adventistas. Y muchos padres permiten que sus hijos tengan relaciones sentimentales con niñas o con niñas que no son de la iglesia o si tiene hijas con chicos que no son de la iglesia y lo traen a la iglesia, ¿verdad? Los padres tienen que conversar con sus hijos que ese es un error, es un pecado. Y esos padres saben por experiencia lo que pasó con Sansón y Dalila. O sea, esos son a veces errores que los padres cometen porque les permiten todo. Y lo triste es que lo llevan a la iglesia y no saben que hay padres en la iglesia que están luchando para que sus hijos no tengan alguna relación sentimental con jovencitas o jóvenes que no son de la iglesia. Y entonces los traen como trofeos y los defienden, ¿no? Recuerdo un caso en una de las iglesias. Le dije a unos padres: mira, tu niña está teniendo una relación sentimental con un muchacho que no es de la iglesia, él es evangélico. Y los padres me dijeron que no era asunto mío, me dijeron que ellos tenían fe en que ella iba a ganar al joven. Yo digo, bueno, eso tú tienes que verlo. Entonces, una persona sabe lo que dice el manual de la iglesia porque estás trayéndolo aquí y hay padres que tienen esa lucha. No están permitiendo que sus hijas e hijos tengan novios con chicos que no pertenecen a la iglesia. Y eso les está afectando. Es bueno que tú pienses no solamente en tu familia, tienes que pensar en las otras familias. Conversaron con el pastor y dijeron que se iba a mantener, que el muchacho era muy buen muchacho, era simpático, tenía ojos verdes y que el muchacho este era muy diferente, que va a ver usted que va a ver que Dios va a trabajar. 4 años más tarde, la muchacha salió embarazada y ella misma escribió la carta al pastor que la borrara de la iglesia porque había salido embarazada y se escaparon para California. Así que tristemente fue un suceso que se dio, ¿no? Entonces, cada vez que veo a los padres me lo encuentro, no, yo no pregunto, pero el resultado es que en uno, en un millón, entran a la iglesia, ¿no? Pero hablando de este punto, es bueno que los niños, los adolescentes aprendan que el discipulado es una caminata en la que tenemos momentos alegres y momentos de tensión. Así que esto es importante. No estamos en el cielo donde todo va a salir perfecto. Hay momentos que tenemos que decir a los hijos: no puedes participar en estas actividades. Hay momentos que te va a decir: es una prueba, una dificultad, que como familia lo vamos a pasar, pero es importante que tú tienes que aprender, ¿no? Es importante. Los buenos padres saben negarle cosas a sus hijos, aunque esas cosas sean esencialmente buenas.
¿Por qué negar cosas, inclusive buenas? ¿Eso ayuda en el proceso del discipulado? Sí, negar cosas permite el sentimiento de dar las gracias, desarrollar la paciencia y ayuda a eliminar el orgullo, ¿verdad? En otro caso, nosotros, una hermana, yo todavía estaba empezando a ser maestro, una hermana le dijo a unos padres que su hijo estaba teniendo relaciones con una vecina. Entonces dijo, no, hermana, son amigos. 3 meses más tarde la muchacha salió embarazada y el padre, el chico era mentista, era un joven de 16 años y entonces le dijo que se tenían que casar, porque la chica era menor de edad y se hizo un proceso, ¿no? Tristemente se tuvieron que casar porque el niño era mayor, la chica era menor. Y estas cosas, como le digo, se lograrían evitar si los padres no solamente tuvieran un diálogo, sino empiezan ellos también a tener sacrificios, aprender a diferenciar que hay cosas que no van a ir, no van a salir bien, ¿no? Había una muchacha que ella quería ingresar a la universidad para una carrera, pero tristemente los exámenes eran en sábado. Y entonces y inclusive le dijeron a la muchacha, tú puedes ingresar, pero el 50% de las clases son en sábado. Así que los padres, se habló con los padres, no en ninguna universidad dentista todavía daban esa carrera, así que ya no podía lograrlo. Pero la muchacha logró entrar a la universidad y no llevaba los cursos del sábado. Así que ella tuvo que esperar 15 años para graduarse hasta que pudo completar su universidad. Es parte de la vida el sufrimiento, los sacrificios de los sacrificios de la vida, ¿no? En la experiencia de Abraham y Isaac tuvieron ese momento de sacrificio, ese momento duro, ¿no? No podemos, ser cristiano no es una varita mágica que te abre muchas puertas. Hay momentos que son duros, especialmente cuando los muchachos pierden a sus padres o la muerte, un cáncer, una enfermedad, una tragedia, ¿verdad? Esto afecta. Es parte de la vida comprender que no todo puede ser un momento alegre, no, también un momento de tensión. Cuando el papá pierde el trabajo, es el momento que la familia se reúne, que los padres saben, los hijos saben que el padre perdió el trabajo. Cuando hay un divorcio, y eso afecta mucho. Como líder, como maestro, cuando los padres en la iglesia se divorcian, son momentos bien duros para el adolescente. Cuando el niño descubre que su padre tiene una relación extramatrimonial en el hogar, y esas cosas pasan en nuestra iglesia. Y esto es algo momentos que nuestros niños y jóvenes no están preparados, ¿no? Me ha tocado ver diferentes casos y siempre le he dicho, la comunicación, ¿no? Juntos la parte más fuerte espiritualmente en esos momentos duros es el momento que debe fortalecer a su familia. Y eso lo digo por la experiencia que me ha tocado observar y hemos tenido que solucionar problemas porque los muchachos no comprenden por qué mi papá se divorció de mi mamá. Eh, ¿Por qué mi mamá se fue de la casa, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Porque nosotros todavía no estamos en el cielo. Por eso es bien importante comprender que el discipulado es una caminata en la que tenemos momentos alegres y momentos de tensión. No podemos transformar esta caminata en pura diversión, ¿no? El sufrimiento es parte de un proceso de madurar. Hoy día no lo comprendes, lo comprenderás mañana. Les enseñamos a los niños a mirar de una forma positiva a ambos lados. ¿Tu papá y tu mamá se divorciaron? Sí. ¿Es algo doloroso? Sí. Pero tienes que mirar que ahora vas a tener dos casas. No juzgues a tu papá, no juzgues a tu mamá, ya se dejaron de querer y eso es un proceso, pero es parte de la maduración aprender los sacrificios. Y séptimo, los padres deben consagrar totalmente a sus hijos a Dios. El, en Génesis 22 dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y esto es importante porque los padres piensan a veces que consagrar a los hijos es cuando son bebés, aunque el pastor haga una oración de consagración. Eso sí, es importante, importantísimo. Pero muchas veces no todos los niños tuvieron esa experiencia o estaban muy bebitos como para comprender
la importancia de esa dedicación. Abraham le entregó a Isaac a Dios sin reservas. Y esta entrega fue tan decidida que el ángel tuvo que, dice la Biblia, que tuvo que gritar 2 veces a fin de evitar el sacrificio. Abraham, Abraham, o sea, Abraham estaba tan enfocado en hacer el sacrificio. Era la primera vez para Abraham sacrificar a un ser humano en la tierra de Canaán. Era difícil para él tener que hacer un sacrificio. Estaba tan enfocado, pero él lo entregó todo. Él no dijo, mira, Dios, que él lleve a... No, todo. Abraham entregó a Isaac sin reservas. Y como digo, esta entrega fue tan decidida que el ángel tuvo que gritar 2 veces a fin de evitar el sacrificio, ¿no? Los hijos nunca son tan nuestros como cuando los entregamos totalmente a Dios. O sea, los niños judíos, desde el tiempo de la Biblia, cuando hemos visto todos los niños que nacían en el pueblo de Israel, sabía que no eran propiedad de Dios. Así que no son tus hijos y que solamente tú tienes derecho sobre ellos. Dios tiene la autoridad también sobre ellos. Y esto es importante que los padres realmente dediquen a sus hijos siempre a Dios, especialmente las madres o padres que el cónyuge no es de nuestra denominación. Consagrar a los hijos a Dios significa interceder por ellos y con ellos. Significa involucrarlos en la misión, porque cuando nuestros hijos están involucrados de alguna forma en la misión, son totalmente del Señor. O sea, los niños necesitan ir a nuestros cultos, a nuestras escuelas sabáticas, al club de aventureros, al club de conquistadores, a las semanas de oración, a la semana de Semana Santa, a cualquier actividad. Pero los niños también tienen que aprender a que son misioneros, que son llamados por Dios para predicar al mundo que Jesús viene pronto. Y esto es algo que los niños están metidos en la iglesia haciendo buenas actividades, pero no conocen que afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Dios. No lo hay. Y hay personas que se oponen. A veces hay padres que se oponen, ¿verdad? Había una mamá que decía, no, yo no quiero que mi hijo salga a repartir una revista porque si le hacen una pregunta difícil, él no lo va a poder responder y entonces se va a desanimar. Y yo le digo, el niño no va a salir solo, el niño va a salir con su mamá, con su papá, con sus compañeros y cualquier pregunta usted le puede ayudar. Pero no hay necesidad, pero no, a veces el miedo, pensamos, entonces nosotros Elena de White, cuando tuvo la visión a los 17 años, se le dijo, ve y dilo al mundo, ve y dilo al mundo. Ya no le dijeron que se quedara en la iglesia ahí esperando que la gente viniera. Teníamos que salir. Los grandes misioneros que se estudian en nuestros clubs, en las historias de la iglesia, eh, John Andrews, él no se quedó en Estados Unidos, él salió para el mundo, para Europa. Y gracias a esa valentía, a esa consagración, a esa dedicación, la iglesia ha llegado a muchas partes del mundo. Pero no, a veces el miedo, cuando tú consagras totalmente a tus hijos a Dios, realmente tienes que entender que los niños tienen que estar involucrados en la misión. Entonces, no tenemos niños predicadores. ¿Dónde están los niños predicadores que Dios necesita para predicar? ¿Están nuestros niños familiarizados con las doctrinas, con las profecías, o simplemente conocen poco? ¿Dónde está? Ellos necesitan conocer, necesitan aprender. Ellos pueden aprender a través de los padres consagrados. Y esto es muy importante. Los padres deben consagrar totalmente a sus hijos a Dios. Y Dios lo reconoció, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. O sea, Abraham era un padre por excelencia. Qué pena que él no pudo haber concluido bien la educación de su hijo Ismael. Como te digo, hay una cita en el libro de Profetas, Patriarcas y Profetas, que realmente muestra que Ismael pudo haber logrado ser también un pueblo que amaba a Dios, aunque no era el elegido, pero tristemente él actuó por la rebeldía, por el odio que sentía porque su padre lo había desechado. En el libro de Deuteronomio 6:7 dice lo siguiente con respecto a la educación religiosa de los hijos. Y Deuteronomio 6:7 al 9 dice, no es
el consejo dado a los maestros o líderes es dado a los padres. Dice, y tú la repetirás a tus hijos. Tú, dice, ¿no? Tú como padre hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y tú la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es interesante porque cuando se dice esto, el pueblo de Israel estaba en el desierto. No había tecnología. Lo único que miraban era la belleza del desierto de que hoy día es Jordania. Esa belleza miraban, pero Dios le decía a ellos que ellos tenían que eran ellos los padres los que tenían que mostrarle. Lo que Deuteronomio está diciendo es que nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y miren que ellos no hicieron caso, porque cuando entraron a la tierra prometida, empezaron las guerras a conquistar las ciudades, se olvidaron de esto. Y en el libro de Josué dice que subió una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo es posible que haya crecido una generación que no conocía a Dios y habían visto, y los padres habían visto los milagros, abrir el Mar Rojo, abrir el río Jordán, habían visto caer Jericó y esos niños no conocían de Dios? Nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. Son los padres quienes deben enseñar la palabra de Dios a los hijos en el culto matutino, en el desayuno, en el camino a la escuela, en un paseo, en el parque, en un juego de fútbol, en un juego de muñecas, en el culto vespertino y al llevarlos a dormir. Ciertamente le corresponde a los padres enseñar a los hijos la palabra de Dios. Nosotros debemos alfabetizar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Tenemos que alfabetizar a nuestros hijos e hijas en la palabra de Dios. Y este es el fundamento en el proceso de la educación. Y es así. No podemos, no es, nada de esto ha pasado de moda. La iglesia adventista por más de 150 años ha enseñado esto. Que Elena de Juárez recibió la visión en cuanto a la educación de los hijos, ella ha hablado de que los padres y madres, ¿no? Y a una señora White tuvo que educar a cuatro muchachos. Dos se le murieron y dos ella tuvo que perseverar como madre y había momentos difíciles para ella porque era parte de su trabajo, también era dejar a su hijo por muchos meses mientras iba y fomentaba la fe en muchos estados cuando ella estaba, ¿no? Pero ella nunca, ella siempre enfatizó que la educación de los hijos empieza en el hogar. ¿Cuál es el mensaje de la vida de Abraham? Es interesante ver esta experiencia en la vida de Abraham y de Isaac porque muestra el resultado de la educación. Se ve que Abraham pudo haber sido era no solamente un hombre de fe, sino que también era un padre que en primer lugar él siempre consagró a su hijo a Dios. Aún Ismael fue consagrado, pero tristemente él tomó otro camino por su rebeldía, ¿no? Y hasta el día de hoy ha causado problemas en el Medio Oriente, la situación entre árabes y judíos. Es parte de resultado de cuando los padres no asumen su responsabilidad como tiene que ser. Tercero, los padres e hijos deben compartir juntos los sacrificios de la vida. O sea, es importante que ustedes vean que no todo va a ser siempre color de rosa. O sea, Dios contesta las oraciones con un sí, con un no, con un espero un poco. Hay que enseñar a los hijos que todavía no estamos en el cielo, que van a venir problemas, dificultades, persecuciones, que vamos a ser rechazados porque somos diferentes. Y eso a veces sucede. Han habido situaciones en familias adventistas que los abuelos han rechazado a los nietos porque son adventistas y han dejado de ser católicos o evangélicos. Mi abuelo no me daba a mí regalos de Navidad, ni a mis hermanos tampoco, porque estábamos en otra iglesia. Y crean o no, eso nos afecta, pero es parte. Recuerdo en la escuela católica cuando llegué, bien orgulloso, dije, vengo de la escuela adventista, porque había estudiado 2 años en la escuela adventista y dijeron, ¿tú no eres católico? No. Y entonces ellos por 3 meses no me hablaron, pero los hijos deben compartir que juntos hay sacrificios. Los padres deben dialogar con sus hijos, deben conocerlos, como qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, si sienten contentos dentro de un hogar adventista, que cuáles son sus aspiraciones. El diálogo es importante. Acuérdense los padres que muchos de ellos les va a tocar una vida difícil, dura.
Acuérdense que el diálogo en la Biblia se ve mucho, por ejemplo, la influencia que tuvieron los padres con Moisés cuando él tuvo que irse a vivir a la casa, al Palacio Real. Y también cuando Daniel y sus amigos, ellos, la niña cautiva, se ve que esos padres tuvieron un diálogo con sus propios hijos porque cuando los papás no estaban, tuvieron una conducta intachable. Y eso no es producto de una casualidad, ese es producto de una educación. Por lo tanto, es importante que los padres dialoguen con los hijos. Los padres deben convivir con sus hijos, ¿cierto? Aunque tu estilo de vida, tú tengas dos, tres trabajos durante el día, tú tienes que reunirte con tu familia y aprender a vivir en familia. O sea, no respeta los cumpleaños, las fechas no deben ser pasadas por alto, es un momento para que la familia conviva, no solamente en días feriados, debe ser todos los días deben tener un momento de convivencia. Los padres e hijos deben adorar juntos. Eso es importante. No solamente llegar a la iglesia los sábados, la adoración a Dios empieza en el hogar con el culto familiar, el culto personal, la recepción del sábado, la despedida del sábado y en todo momento que se necesite. Deben adorar juntos y dar las gracias y también hacer peticiones y si hay un problema, buscar una solución con Dios. Los padres deben educar espiritualmente a sus hijos y esto es muy importante. Son los padres los primeros maestros. No cometamos el error de estar haciendo el trabajo de los padres. Nosotros debemos ser un apoyo en la iglesia, pero es el hogar, ¿no? Claro que a veces nosotros tenemos que hacer más trabajo cuando algunos niños tienen padres descuidados, ¿no? Pero es importante que los padres asuman su responsabilidad y el amor, que es la base de la educación, es un principio importante. Todos los niños, todas las personas necesitamos escuchar que somos amados y más los hijos. Y eso es importante porque la base de la educación siempre es el amor y también la salvación, ¿no? Que Dios nos ayude a comprender el discipulado de los hijos adolescentes. El ejemplo de Abraham es un ejemplo de cómo en casi a los 12 años, cuando ya se considera a los niños judíos como personas adultas, realmente puedan ayudarnos nosotros a saber guiar a nuestros hijos hasta la venida de Jesús. Hacemos estos videos con el propósito de que los padres puedan tener una ayuda, porque el índice de deserción en nuestras iglesias es muy alto. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes, estamos perdiendo a los adolescentes. ¿Qué sucede? Y los padres oran por sus hijos, pero no, muchos de ellos mueren en el Señor, pero sus hijos no han retornado a la iglesia. ¿Qué sucedió? Acuérdense que cuando lleguemos al cielo nos van a preguntar sobre dónde están nuestros hijos. Entonces tenemos que mostrar nosotros realmente el trabajo que hemos hecho. Acuérdate que tu hogar es tu primera iglesia, tu campamento, es tu clase de escuela sabática, es tu hogar, es tu primera clase de escuela sabática, tu club de aventureros es tu hogar, tu club de conquistadores es tu hogar, tu semana de oración tiene que ser para tu hogar, tienes que enfocarte en preparar a tus hijos para los eventos finales. Que espero que haya sido una gran ayuda y hayamos podido comprender la importancia que tiene el discipulado de los hijos adolescentes en el ejemplo de acá.